Dragnets presenta... Uno de los partidos políticos más influyentes e importantes de la historia política de México es el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, una organización política que materializó por primera vez a la izquierda del país de manera efectiva y que logró ser un factor para la transformación democrática de México. Pero, ¿de dónde surgió ese partido? ¿Qué buscaba originalmente y quiénes lo conformaron? Bueno, de eso vamos a hablar en este video. Pues sin la existencia de este partido político, muchas cosas que pasaron décadas más tarde no hubieran sido posibles. Pero para entender todo esto, primero necesitamos un poco de... ¡contexto histórico! Nuestra historia comienza en 1982, con una grave crisis económica y la devaluación del peso. Pues en ese momento la economía mexicana era sumamente dependiente de la venta del petróleo, y debido a factores internacionales el precio del petróleo se había desplomado. Esto hizo colapsar a la economía, que además se venía recuperando de otra crisis económica que había ocurrido en 1976. Si les interesa saber a fondo sobre cualquiera de estas dos crisis económicas, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Las dos son temas bastante interesantes y complicados que ameritan su propio video. Pero bueno, lo importante aquí es que estas crisis económicas provocaron que el gobierno mexicano tuviera que cambiar sus políticas económicas de manera radical. Quien mejor materializó esto fue el presidente Miguel de la Madrid, quien en 1982 negoció con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial la deuda mexicana, llegando al acuerdo de transformar a la economía mexicana liberalizándola y rompiendo así las estructuras tradicionales de poder. Se podría decir que fue aquí cuando México entró a su etapa neoliberal, pues el gobierno comenzó a recortar gastos en educación, industria, en el campo, se clausuraron fideicomisos, se suspendió la construcción de obras, se retiraron programas y apoyos sociales, se aumentó el precio de los servicios públicos y se retiraron algunos de los aranceles y precios de protección a los productos mexicanos. Se podría decir que de golpe México entró al neoliberalismo y al mercado internacional con la globalización. Para 1985, las medidas económicas del gobierno eran un pesado lastre para la sociedad, que solo veía cómo la vida se encarecía más y más. Además que notaba cómo el gobierno era aún más ineficiente, sin contar que las fuentes de trabajo bien pagadas escaseaban. Esta realidad además fue azotada con un desastre natural, el 19 de septiembre de 1985 con un enorme terremoto en la Ciudad de México, que con un costo de decenas de miles de personas colapsaba de paso el centro económico del país. Este momento fue crítico, pues demostró que el gobierno era completamente incompetente para sobrellevar un desastre natural, y fue la propia sociedad organizada la que ayudó a sobrellevar la emergencia. Y entre las muchas organizaciones y grupos que ayudaron, una de las que más destacó fue el Movimiento Urbano Popular. Y solo para rematar, en noviembre de 1987, el gobierno dispuso devaluar el peso en un 55%. Así, entre problemas internacionales y problemas internos, la moneda mexicana había perdido en un solo año el 192% de su valor, por lo que podrán imaginarse que el gobierno de Miguel de la Madrid no era precisamente el más popular. Y es aquí, en 1987, donde comienza nuestra historia, pues ese mismo año el Partido Revolucionario Institucional tenía que decidir quién sería el siguiente candidato a la presidencia. Por un lado estaban los que apoyaban el libre mercado, el neoliberalismo y los planes de Miguel de la Madrid, los llamados tecnócratas, mientras que por el otro lado estaba la llamada corriente democrática, que buscaban terminar con la sumisión al presidente y querían que la elección del candidato presidencial fuera democrática al interior del partido y que todos los miembros pudieran votar para elegirlo, y terminar así con el llamado dedazo. Esto es importante porque en ese entonces el PRI era tan grande que prácticamente abarcaba a todos los políticos del país, y estos estaban agrupados en grandes y poderosos grupos, que tenían un pacto no escrito que decía que el presidente no podía seleccionar a un candidato que fuera de su mismo grupo, de modo que el poder se estuviera rotando entre las diferentes facciones del partido.
Pero este pacto fue traicionado cuando el expresidente López Portillo señaló como candidato a Miguel de la Madrid, y este a su vez volvió a violar ese pacto cuando señaló como candidato a Carlos Salinas de Gortari, lo cual hizo que todos los demás grupos no estuvieran muy contentos. Los demás grupos del PRI no nos vamos a quedar aquí solo viendo. Así, a principios de 1988, el grupo de la Corriente Democrática se separó del PRI para crear el Frente Democrático Nacional, el FDN, una organización política con una visión del viejo nacionalismo revolucionario de izquierda y que tenía como ideal recuperar la labor del Estado como proveedor de la sociedad, terminar con la corrupción, apoyar a los más pobres y sobre todo ponerle un freno al neoliberalismo. El FDN estaba encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Heberto Castillo y otras figuras importantes de la política del momento, todas ellas en alianza con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Partido Popular Socialista e incluso el Partido Comunista Mexicano. Esta alianza de fuerzas de izquierda fue muy relevante, pues todas ellas habían sido opacadas o reprimidas desde 1968, por lo que era la primera vez que la izquierda mexicana veía una posibilidad de competir por la presidencia, de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato. La campaña del FDN comenzó en Morelia, Michoacán, y comenzó a ganar adeptos por todo el país. Casos especiales como el de Coahuila, que era uno de los bastiones más grandes del PRI, recibieron a Cuauhtémoc Cárdenas con los brazos abiertos, o de la Ciudad de México, donde ocurrió algo impensable para la época, que era llenar el Zócalo de la Ciudad de México con un mitin político que fuera opositor al PRI. Allí se concretó el mito de Cuauhtémoc Cárdenas, pues en plena celebración de la expropiación petrolera quedaba claro que el hijo seguiría los pasos del padre, lo cual lo posicionaba como un político social, de izquierda, y que apoyaría a campesinos y obreros. Otro de los momentos claves de la campaña fue cuando Cuauhtémoc Cárdenas se presentó frente a miles de estudiantes en Ciudad Universitaria, en la UNAM. Allí habló sobre la soberanía y la seguridad nacional, haciendo énfasis en que la seguridad nacional no era un tema de represión, sino un tema de garantizar los derechos sociales de los mexicanos y de crear un estado de bienestar, con lo cual se ganó el voto de los más jóvenes. Para el final de la campaña, Cuauhtémoc Cárdenas tenía el apoyo de muchísimos grupos, entre ellos los estudiantiles, los feministas, los campesinos, los obreros e incluso de las organizaciones surgidas del sismo de 1985, como el Movimiento Urbano Popular. Un apoyo que incluso podía tener intereses contradictorios, pero que al final tenían un denominador común, que era sacar al PRI del poder, hacer valer la democracia y establecer una cultura de la participación ciudadana. Por otro lado, el PRI utilizó a toda su maquinaria para desprestigiar al FDN, por lo que los medios de comunicación dedicaban mucho tiempo a hablar mal de Cuauhtémoc Cárdenas e incluso lo calificaban de traidor, mientras que por el otro lado dedicaban la mayor parte de su tiempo y de su tinta a hablar de las virtudes del candidato del PRI. Así llegó la elección del 6 de julio de 1988, con una participación ciudadana récord para los estándares de aquella época. Y aunque las malas prácticas clásicas del PRI se dieron a notar, como el embarazo de urnas, el acarreo, los sobornos o los cierres de casillas, para horas más tarde comenzaron a aparecer los primeros resultados, donde el candidato del FDN aparecía como el puntero en la Ciudad de México y en el Estado de México, cuando de pronto se suspendió el conteo, y horas más tarde apareció el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, a decir que el sistema de cómputo se había caído. Ese momento dejó al país en la expectativa, por lo que la maquinaria del PRI se puso a trabajar a toda velocidad para concretar el fraude electoral. Así, en la mañana siguiente apareció el presidente del PRI, Jorge de la Vega, donde anunciaba que el candidato oficial había ganado de manera contundente, inobjetable y legal, con un resultado del 50% de la votación para el PRI, 31% para el FDN y 17% para el PAN.
El FDN y el Partido Acción Nacional desconocieron los resultados de la elección e hicieron un llamado conjunto para protestar en defensa de los votos de los ciudadanos. Esto generó una efervescencia política enorme, al grado que muchos ciudadanos sin partido político y organizaciones que nada tenían que ver con los políticos se terminaron uniendo a las manifestaciones. Esto creció tanto que semanas más tarde incluso se comenzó a rumorar de un movimiento armado que daría un golpe de estado al PRI y defendería la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas. Aunque este prefirió actuar con mesura e hizo un llamado a todos para mantener la paz. No vale la pena. Una guerra es fácil de comenzar, pero es difícil de detener. Este momento fue clave en la historia democrática de México, pues las consecuencias que hubo después de esto fue la creación de nuevas instituciones que defendían la democracia y el voto de los ciudadanos, así como de leyes electorales que representaban a la ciudadanía y la hacían partícipe de las elecciones. Algo más similar a lo que tenemos hoy en día que nació ahí. No entro mucho en detalles porque tengo otro video de la transición democrática que en realidad habla de todo el proceso que hubo desde los años 70 hasta el 2000 y de la lucha de la sociedad civil para ser partícipe de las elecciones y hacer valer sus votos y la democracia. Pero bueno, luego de toda esta conmoción, al FDN no le quedó otra que aceptar su derrota a pesar del fraude electoral, y convocó a todas las organizaciones que lo apoyaban para anunciar que la Alianza del Frente se convertiría en un partido político. Esto se anunció oficialmente el 20 de noviembre de 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas convocó a todos sus seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México y allí anunció la creación del nuevo partido, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que obtendría su registro oficial y legalmente en mayo de 1989. Este partido se fundó sobre 4 grandes grupos. El primero eran los disidentes del PRI de la corriente democrática. El segundo eran las corrientes más radicales de la izquierda y socialismo mexicano. El tercero eran los movimientos sociales y movimientos urbanos que apoyaban al partido. Y finalmente, el cuarto grupo eran todos los miembros de los partidos satélites que terminaron siendo absorbidos por la influencia del PRD. Con esta variedad de grupos fue que el PRD se consagró como el primer partido político de izquierda que era una oposición real al poder y llevaba la bandera de proteger a los más vulnerables y de defender el voto de la ciudadanía, y que poco a poco este partido iría acumulando más y más poder, especialmente en la década de los años 2000, donde comenzó a ganar senadurías, diputaciones, gobernaturas e incluso la capital del país. Pero eso, amigos, ya es otra historia. Y bueno, amigos, ¿ustedes conocían la historia de origen del PRD? ¿Sabían que la derrota de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 pudo haber desembocado en una guerra civil o en un movimiento armado? ¿Y qué piensan de que a pesar de la carga histórica que tiene este partido, en la actualidad parece que va a perder o ya perdió su registro? Háganmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, me va a encantar dejarles un corazón a cada uno de ustedes después de haberlos leído. Y también los invito a dejar un super gracias en la caja de comentarios, eso nos ayuda mucho a seguir adelante. De paso, agradezco también a los miembros de comunidad de aquí de YouTube y a los Patreons que nos apoyan mes con mes. Con su apoyo podemos seguir publicando videos cada semana y seguir haciendo el podcast también semana a semana. En verdad, muchas gracias. Y bueno, nada más aquí al final les dejo la bibliografía si quieren leer un poco más de esta historia y la recomendación con algunos videos que seguramente les serán de utilidad. Yo soy Reinhardt y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Bye.